Muy buenos días. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del proyecto 232 Investigadoras e Investigadores por México de CONACYT, les doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, agradeciendo pues su presencia. Y a este inicio de nuestro seminario permanente en su octava edición, Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales e Impactos Locales, que empieza justamente el día de hoy y culminamos esta edición en diciembre. El día de hoy vamos a hablar sobre la protección de las personas desplazadas internas, conceptos clave y ejercicio de caracterización en Chihuahua. Y para ello, pues tenemos el honor de que nos acompañen Carolina Reyes y Alberto Baltazar. Ellos dos vienen de ACNUR, a quien agradecemos también mucho la colaboración que han tenido con nosotros. Y bueno, pues para no seguir ampliándome en esta presentación, simplemente voy a leer brevemente la reseña de ambos para que ustedes los conozcan. Alberto Baltazar es licenciado en Antropología Social y maestro en Estudios Culturales y Antropología Social. Ha colaborado en la Red de Documentación de Organizaciones Defensoras de Migrantes y el Servicio Jesuita Migrantes en México, así como en el Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencia y Desastres para América Latina y el Caribe, Médicos del Mundo en México, Oxfam México y la OIM. Actualmente colabora en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México como asociado de protección en la subunidad de desplazamiento interno. Muchas gracias, Alberto, por estar hoy con nosotros. Eh, Voy ahora a leer la reseña de Carolina Reyes, que será la segunda persona que va a intervenir en esta edición del seminario. Carolina Reyes Rosiñol tiene un máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova y la Universidad de Girona. Es licenciada en Derecho por la Universidad Marista de Mérida. Actualmente se desempeña como asociada principal de protección en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, esto es la ACNUR en México, específicamente en el área de desplazamiento interno de la unidad de protección, desde la cual ha brindado asistencia técnica al Estado mexicano para impulsar que se cuente con un marco normativo y de política pública para la protección de las personas desplazadas internas y ha coadyuvado en toda la definición y ejecución de la estrategia de ACNUR en México sobre el tema. En cargos anteriores, ha trabajado a favor de los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos como abogada litigante, funcionaria en la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y dentro de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y bueno, también le agradecemos mucho que se encuentre hoy con nosotros para pues acompañarnos en este tema tan importante que abordaremos hoy. Y bueno, ya sin más preámbulo y para ya no seguir quitando tiempo, le doy la palabra a Alberto Baltazar, por favor. Muchas gracias, Alberto, por estar hoy con nosotros y buenos días. Adelante. Muchas gracias. Sí me escuchan bien y ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a las y los organizadores. Sabemos que antes está caro, pero como mencionaban al inicio, tuvo que presentar, perdón, está en una reunión todavía y no. Bueno, yo voy a presentar la segunda parte de la presentación, que es referente al ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua. Em, para iniciar, me gustaría platicarles un poco acerca de los antecedentes y destacando tres principalmente. El primero es que el desplazamiento interno, si bien ha sido documentado en México desde la década de 1970, perdón, es hasta el 2019 que fue reconocido oficialmente por el gobierno de México. Y fue gracias a este reconocimiento que se pudo dar inicio a los trabajos para crear un marco normativo y otras acciones en la materia justo para atender tanto la problemática, pero principalmente a las personas desplazadas internas. Por otro lado, a nivel local, algunos desplazamientos ya habían ocurrido en Chihuahua y este punto es muy importante, es que la entidad ya contaba con una respuesta emergente y un registro administrativo. Digamos, este fue un punto importante respecto de poder iniciar los trabajos del ejercicio porque ya se tenía como un punto de partida acerca de las personas desplazadas para iniciar dicho ejercicio. Por otro lado, también es importante mencionar la voluntad política que tuvo el gobierno estatal para atender el tema, que se concretó o que se expresó principalmente en, en la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para atender el tema. Y fue en ese marco donde se priorizó el ejercicio de caracterización en la entidad.
Ahora bien, y este es un punto importante que me gustaría mencionar, es que el ejercicio, como todo ejercicio de recolección de datos, debe tener un objetivo claro y en este caso fue el de proporcionar información confiable y consensuada sobre las características de las personas desplazadas internas que se encontraban en el estado de Chihuahua. Obviamente, esta información con el objetivo de que sirviera de base para el diseño y eventual implementación de las diversas acciones de las instituciones gubernamentales en el marco de sus responsabilidades para atender a las personas que se encontraban en la entidad. Ahora bien, un punto importante de los ejercicios de caracterización, y esta no es la excepción, es que suelen tener una estructura colaborativa. Es decir, son ejercicios que buscan que la participación de distintos actores, tanto actores, por ejemplo, a nivel federal, como pueden ver en la diapositiva, instituciones a nivel estatal, también organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales y incluso, y ese es un punto también importante, pues las personas y comunidades desplazadas internas que también tienen un papel importante en el diseño y ejecución y eventual eh, presentación de los resultados del ejercicio de caracterización. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, a nivel federal, por ejemplo, se contó con la participación de la Secretaría de Gobernación, en particular, pues de la Comar, de la UPM, también se contó con la participación de CONAPO, del INEGI, a nivel estatal, pues estuvo el gobierno, el DIF, el Consejo Estatal de Población, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de la entidad, el COESBI. A nivel de sociedad civil, pues estuvo la Alianza Sierra Madre, la CEDEM, el Foro para el Desarrollo Sustentable, el Instituto de Geografía para la Paz, así como instituciones educativas, en este caso el Colegio de la Frontera Norte. Y digamos, también de sociedad civil estuvo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que, bueno, no tiene presencia en la entidad, pero también formó parte del ejercicio. Y por nuestra parte, pues estuvimos desde ACNUR y GIPS, fueron las organizaciones internacionales que coordinaron el proyecto, ¿no? Como parte del grupo de trabajo. Y por otro lado estaba también un equipo asesor, donde había otras instituciones que también pertenecían a estos mismos, digamos, como eh, escenarios, pero con una participación distinta. Entonces, en este marco, por ejemplo, el grupo de trabajo, pues fueron aquellos actores que se involucraron en todo el diseño el diseño y implementación del ejercicio de caracterización, mientras que el equipo asesor, digamos, que entraba en momentos puntuales que eran requeridos a lo largo del estudio para hacer algunas observaciones puntuales o para hacer algunas recomendaciones o para participar de manera muy puntual en el marco de este ejercicio. El proceso del ejercicio de caracterización se puede dividir a grosso modo en 6 etapas. La primera de ellas es, digamos, pues cuando se inicia el proceso colaborativo, es decir, cuando se comienzan a poner de acuerdo las instituciones que iban a participar, que tenían interés, que tenían algo que aportar al ejercicio. Posteriormente se pasó a una primera etapa que fue la de revisión de información secundaria, es decir, una búsqueda de qué información, qué datos había sobre el desplazamiento interno en Chihuahua y sobre las personas que eran víctimas de él. En un tercer momento viene lo que ya es el diseño de la metodología, es decir, a partir de esta revisión, qué diseño metodológico podría implementarse, cuáles serían sus características, si es cualitativo, si es cuantitativo, en dónde se va a desarrollar, a qué población va a comprender, etcétera. Una cuarta etapa fue aquella de la recolección de datos, es decir, una vez diseñada la metodología, pues se comienza a recopilar la información dependiendo los distintos métodos que se definieron, de los cuales voy a hablar en un momento más adelante. Después, en un quinto momento, pues está el procesamiento y el análisis conjunto, y finalmente lo que fue la validación, socialización y el acompañamiento para en su momento presentar pues, los resultados del informe. Ahora bien, como ustedes pueden ver, van a notar que en algunos momentos de manera explícita, pero en realidad es que a lo largo de todas estas 6 etapas que podemos decir, hubo un proceso colaborativo, es decir, eh, hubo distintos actores definiendo qué era lo que se hacía, por qué se hacía y tomando las decisiones que se tomaban en el marco del ejercicio. Ahora, en una manera como más diagramática, pues podemos ver que, justo como mencionaba, el ejercicio comenzó con una revisión de información secundaria,
Posteriormente se definió una metodología. En este caso hubo cuatro componentes principales de la metodología. Por un lado, lo que pueden ver en la parte superior izquierda, la ECADESI, que es una encuesta no probabilística que desarrolló el INEGI, es decir, este fue el componente duro, ¿no?, de datos duros del ejercicio. Hubo un mapeo normativo, es decir, un rastreo, un barrido de normas, políticas, programas, distintas acciones que ya están en marcha o contempladas en la entidad que pudiesen tener algún punto de conexión para la atención de las personas desplazadas o la atención de la problemática. ¿No? En un tercer bloque estaban las entrevistas con informantes clave, que aquí en su mayoría fueron personas que atienden a personas desplazadas internas y obviamente a las personas desplazadas internas y las comunidades a las que pertenecen. Y finalmente también se hicieron grupos focales con personas desplazadas internas con el objetivo también de corroborar algunos de los hallazgos que hayan salido en los otros componentes de la metodología. Posteriormente, pues se hizo este análisis conjunto que ya mencionaba y finalmente, pues se presentaron los resultados del ejercicio. Ahora voy a entrar un poquito más a detalle en cada uno de estos componentes que les mencionaba. En cuanto a la revisión de información secundaria, pues lo que tenemos es que se consultaron al menos cuatro tipos de fuentes principales. Por un lado tenemos lo que fueron estadísticas oficiales. En segundo lugar estuvieron algunos informes, diagnósticos y registros gubernamentales de organismos públicos de derechos humanos. En tercer lugar, pues viene el componente de aquellos estudios generados por instituciones académicas, de sociedad civil y también agencias internacionales. Y en un cuarto bloque lo que fueron notas periodísticas que justo ejemplificaban de manera cualitativa cuál era la situación, cuáles eran los eventos, en dónde es que se estaban presentando en el marco de la entidad. A partir de esta primera revisión que se hizo, lo que pudimos hacer pues fue hacer una identificación a nivel tanto temporal pero también espacial, es decir, en la entidad, de cuáles eran los municipios que presentaban la problemática del desplazamiento interno, diferenciando entre otras cuestiones, por ejemplo, cuáles eran los municipios de destino, cuáles eran municipios de origen y cuáles eran aquellos municipios que se identificaba que estaban teniendo ambas dinámicas, tanto en lugares desde donde se estaban desplazando las personas como en lugares a donde estaban llegando personas desplazadas. Y aquí hacer una acotación con respecto a la población contemplada es que las personas desplazadas internas no importaba si provenían de otras entidades o si eran de la propia entidad, que me parece un punto importante, perdón, de mencionar, considerando que, por ejemplo, Ciudad Juárez pues es un punto fronterizo por donde hay personas que suelen buscar ir hacia Estados Unidos. En un segundo momento, pues vino lo que fue el desarrollo de la metodología. A partir de esta revisión, ¿no?, inicial, entonces se tuvieron tres talleres principales. En el primer taller que se dio a partir de mesas de trabajo pues como del taller como tal, hubo tres elementos. Primero, se definió cuál era la población objetivo, que era lo que les mencionaban, personas desplazadas internas. Para definir a esta población se retomaron algunos criterios mínimos que los principios rectores de los desplazamientos internos mencionan que se deben contemplar o cubrir para que una persona pueda ser considerada como desplazada interna. En un segundo momento se definió el marco geográfico, que en este caso pues era la entidad y algunos municipios relevantes que se identificaron en la fase anterior, y también se identificaron los términos a utilizar en el marco del ejercicio. Toda esta parte conceptual que a su vez también abrevó de los documentos que dictan los estándares o que dictan las orientaciones o normativas o recomendaciones que deben ser utilizadas para abordar de manera apropiada el fenómeno del desplazamiento interno. En un segundo momento se tuvo un taller en donde entonces, una vez definidos el marco conceptual, el marco de la población geográfico y temporal, entonces se definieron cuáles iban a ser los objetivos particulares del ejercicio de caracterización. Y así también se definieron algunas áreas temáticas. Aquí vale la pena mencionar, y esto va a hablar Caro más adelante, las áreas temáticas se retomaron a partir del marco Jazz, que es el marco Jazz de soluciones duraderas, que básicamente menciona 8 criterios a los cuales debemos prestar atención para comprender cuál es la situación en la que se encuentran las personas desplazadas y poder conocer también eventualmente su
avance hacia soluciones duraderas. Por mencionar algunas, por ejemplo, son cuestiones de seguridad, hay cuestiones de empleo y acceso a medios de vida, hay cuestiones más de tipo relacionadas con cuestiones de propiedades, viviendas, entre otras. Y finalmente, un tercer taller sirvió para retomar lo que fueron los indicadores, la información y los métodos de recolección eh, que se iban a utilizar. Y aquí nuevamente en la parte de indicadores, mencionar que los indicadores también se retomaron del marco JAS de una batería de indicadores y una batería de preguntas que se recomienda considerar a la hora de diseñar los instrumentos de recolección de información y adaptarlos con previa consulta con las propias personas desplazadas internas, que son generalmente quienes van a responder estas preguntas, hacer la adecuación de los indicadores y la adecuación de las preguntas para que responda de una manera mejor al contexto que se está buscando caracterizar. Ahora bien, esta es nada más una diapositiva para que ustedes vean más o menos cómo es que entonces se articulan estos distintos elementos en un marco analítico. Por ejemplo, tenemos lo que es el objetivo específico, en este caso, analizar la situación actual de la población desplazada, incluyendo su situación socioeconómica, condiciones de vida y mecanismos y necesidades de protección. Ese objetivo eh, eh, con un área temática que es la de nivel de vida adecuado, que es uno de los criterios que le funcionaba del marco JAS, luego a su vez una subárea en donde se divide el nivel de vida adecuado, las preguntas en específico que permiten justo identificar esa información y posteriormente cada uno de los indicadores que los instrumentos iban a poder recolectar. Entonces, como ustedes pueden ver, el marco analítico es un marco analítico sólido que abreva del marco JAS, es decir, que tiene preguntas que permiten captar la situación de las personas de una manera ya más o menos homologada y por lo tanto que sus resultados puedan cumplir con los objetivos de la mejor manera posible. En un tercer momento, como les mencionaba, pues estaba la encuesta, la KDFI 2021, un nombre que le puso el INEGI. Como menciona la slide, fue justo una encuesta desarrollada por el INEGI. Ese es un punto sumamente importante porque fue la primera encuesta especializada sobre desplazamiento interno. En esta encuesta también vale la pena mencionar que retomó algunas consideraciones de las recomendaciones IRIS que las recomendaciones IRIS son las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de personas desplazadas internas, que ha desarrollado un grupo de expertos en estadísticas a nivel internacional que tiene el objetivo de homologar toda la parte metodológica, los instrumentos de recolección, las preguntas, los indicadores, para que la información pues sea de calidad y además pueda ser comparable entre distintos países. Y por el otro lado, pues los indicadores JAS que ya les había mencionado. Vale la pena mencionar que esta encuesta tuvo una selección de muestra no probabilística, intencional y tipo bola de nieve, y en ese sentido, pues los resultados no son representativos para toda la población del estado, pero sí arrojan información sumamente valiosa para poder caracterizar en la medida de lo posible el desplazamiento y a las personas desplazadas en la entidad, en este caso en Chihuahua. Hubo también, bueno, la aplicación fue mediante entrevistas cara a cara, es decir, como cualquier ejercicio de recolección de información que suele implementar el INEGI, tuvo una cobertura estatal y tuvo un periodo de levantamiento entre noviembre de 2021 y enero del 2022. Ahí solamente en la tabla de abajo para que ustedes puedan identificar algunas de las divisiones que se hicieron, porque digamos que la población que fue considerada se detectó a partir de distintas fuentes, por ejemplo, a partir de la encuesta nacional de victimización y concepción de seguridad pública del INEGI, a partir de organizaciones sociales, organizaciones, perdón, de la sociedad civil, de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado, de algunos albergues principalmente ubicados en Ciudad Juárez, algunas referencias como directas y algunas viviendas adicionales que se buscaron en el marco de la recolección de información realizada por el INEGI. Posteriormente, pues fueron ya lo que fueron perdón, las entrevistas y grupos focales. Aquí mencionar que las entrevistas y los grupos focales tuvieron dos objetivos principales. Por un lado, validar los resultados que se habían obtenido en la encuesta y profundizar en ellos, es decir, como una especie de método para triangular y para validar y confirmar la información de la encuesta cuantitativa. Y por el otro lado, también con informantes
clave, digamos, las entrevistas lo que permitieron fue identificar de mejor manera el impacto diferencial que estaba teniendo el desplazamiento interno en la población desplazada. El mapeo normativo, como les había comentado, pues fue básicamente con el objetivo de identificar leyes, reglamentos, algunos programas o algunas acciones que ya se estuvieran ejecutando por las dependencias de gobierno a las que podrían acceder o que ya estuvieran accediendo las personas desplazadas internas. La forma en la que se recolectó la información pues fue a través de formularios electrónicos, de entrevistas con autoridades estatales y municipales, entrevistas con organizaciones de sociedad civil y también a partir de solicitudes de acceso a la información. Ahora bien, la parte de análisis conjunto, que digamos ya fue la previa a la presentación de los resultados, como ustedes pueden ver, pues básicamente en lo que se basó fue en Aquí estoy. perdón, si me pueden ayudar apagando su micrófono. Eh, de lo que se trató fue de cada uno de estos elementos que les fui mencionando, la información, la primera revisión de información que se hizo, el análisis que se hizo de la información del INEGI, de la encuesta, de los grupos focales, de las entrevistas, del mapeo normativo, cada uno de esos documentos, de esos datos se fueron entretejiendo justo para preparar lo que fueron documentos temáticos preliminares que pueden ver del lado derecho. Fueron 5 documentos temáticos, uno de vivienda, tierra y propiedad, el segundo de empleo y medios de vida, tercero de necesidades básicas, cuarto de seguridad y acceso a justicia y el quinto sobre el impacto diferenciado sobre la población indígena. Obviamente esas temáticas justo se definieron pues a partir de la información o de los hallazgos que cada uno de estos componentes de la metodología fueron arrojando. Ahora bien, aquí solamente para mencionar brevemente respecto de un ejemplo de cómo es que la información fue analizada. Por ejemplo, el objetivo fue identificar las necesidades y vulnerabilidades específicas de la población desplazada, así como sus capacidades. Como área, estuvo el nivel de vida adecuado y el acceso a bienes y servicios. Como indicador, pues nos permitió obtener la tasa neta de asistencia a la escuela primaria en la población entrevistada, es decir, el porcentaje del total de niños y niñas en edad de asistir a la escuela primaria en la población objetivo, en este caso personas desplazadas. La pregunta del marco JAS que se retomó fue que si la persona asiste a la escuela actualmente. La pregunta que se adaptó a la ICADEFI, como les mencionaba, ¿no? Y vuelvo a reiterar esta importancia de ajustar las preguntas a un lenguaje que pueda ser más útil o más mejor comprendido en la población entre quienes se va a aplicar la pregunta, que es si X persona asiste actualmente a la escuela o estudia, y finalmente el resultado que dio la información. Aquí se me había pasado mencionar que la CADEFI también una de las características que tuvo fue que se encuestó a personas desplazadas internas, pero también a personas no desplazadas para que sirvieran como un grupo poblacional de contrastación ¿no? De los hallazgos, es decir, poder ver en qué se diferenciaban los hallazgos que se encontraban entre las personas desplazadas con respecto a las personas que no habían sido desplazadas. En este caso que les estoy mostrando, pues por ejemplo, los resultados permitieron ver que entre las personas desplazadas el 74.6% de las personas asistía, mientras que en las personas no desplazadas, pues el porcentaje sube hasta un 97%, es decir, ya se nota a primera vista las diferencias que hay entre quienes se desplazan y quienes no lo hacen. Otro ejemplo y en este ya como para profundizar, por ejemplo, en los grupos focales se dieron tarjetas, que como les había mencionado, el objetivo de los grupos focales era confirmar, o sea, validar los hallazgos de la encuesta o profundizar en esos mismos hallazgos. En este caso, en los grupos focales se daban unas tarjetas con afirmaciones que se habían recuperado de los resultados de la encuesta cuantitativa y se presentaban a las personas que formaban parte del grupo focal para que pudieran afirmar, descartar o detallar si el resultado era
era válido, ¿no? O si tenía que hacerse alguna acotación. Por ejemplo, en esta tarjeta que se presentó, la afirmación fue que si el desplazamiento había generado deserción escolar, el resultado fue que los niños en edad primaria seguían acudiendo a la escuela, aunque habían enfrentado algunos obstáculos que habían ocasionado un rezago escolar, que algunos habían abandonado temporalmente la escuela, pero también habían regresado, que el mayor acceso a la educación es una de las razones por las que las personas desplazadas en el sur del estado prefieren estar en el lugar en el que se encuentran, y que los niños, niñas en albergues con propósito de ir a Estados Unidos no iban a la escuela. Esa parte la queríamos mencionar porque justo permite identificar la importancia del desglose de la información. Porque, por ejemplo, si bien a grandes rasgos el 74% decían que los niños acudían a la escuela, lo que parecía ser o lo que pareciera indicar que el desplazamiento no afectaba de manera tan profunda la asistencia escolar. Cuando estos datos se desglosan, por ejemplo, que es la tercera fila, podemos ver que entre la población desplazada interna que estaba en los albergues, ese porcentaje de asistencia a la escuela se baja hasta un 45%. Es decir, en este caso, las personas desplazadas internas sí estaban enfrentando un problema importante de deserción escolar. No así otros grupos de personas desplazadas que se encontraban fuera de albergues. Y el otro dato importante es que, por ejemplo, el porcentaje de deserción escolar iba disminuyendo conforme avanzaban los años que llevaban las personas desplazadas. Por ejemplo, personas que llevaban un año, el porcentaje era de 41%, mientras que llevaban 5 años o más desplazadas, el porcentaje ya era de 97%. Ahora, bueno, un poquito las tarjetas en el análisis técnico temático, lo que permiten indicar es que la tasa neta de asistencia a la escuela primaria entre niñas y niños desplazados que se encuentran en albergues es significativamente menor que entre quienes no están en los albergues, que era un poquito lo que les había mencionado y que justo lo que nos permite a quienes llevan el estudio o que en su momento harán uso de la información es pensar justo el porqué de estas diferencias, qué implicaciones tiene esta situación, qué propuestas se podrían hacer y quiénes podrían llevarlas a cabo. Y finalmente, pues algunas oportunidades identificadas, que es también uno de los objetivos del ejercicio de caracterización, era pues hacer mencionar algunas oportunidades. En este caso, por ejemplo, en el albergue Leona Vicario afirmaron que a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo se brindan clases desde primaria hasta preparatoria bajo el esquema de educación de emergencia, ¿no? Es decir, son una cuestión que se identificó y que en su momento se podría fortalecer para atender justo esta situación que los datos mostraban. Finalmente, pues el informe del ejercicio pues, fue un documento que pueden encontrar en este enlace que justo permite descargar la versión en PDF. También se generaron un par de documentos temáticos donde se profundizaba en algunos ejes que pues, se veían como más importantes, en este caso empleo y medios de vida, vivienda, tierra y propiedad. Y finalmente también se generó un story map que pueden también encontrar en ese enlace, que en este caso lo que permite es recuperar de una manera mucho más amigable, es decir, sin tener que leer como todo el contenido del informe, los puntos más importantes que se fueron alcanzando de una manera interactiva y con información georreferencial. Ahora bien, algunas consideraciones respecto de las ventajas y oportunidades que presenta este tipo de ejercicios. Entre las ventajas está que nos permite tener una fotografía de la situación actual, es decir, en algún momento, en el lugar y en el periodo que se decida estudiar. Por otro lado, permite una metodología consensuada y una planeación y diseño conjunto. Y esta parte es sumamente importante porque a su vez lo que permite es una apropiación tanto del ejercicio, es decir, de la metodología y todo lo que ello implica, como de los resultados que eventualmente se van a producir a partir de dicha metodología. En tercer lugar está que las herramientas toman en cuenta recomendaciones de más bien, toman en cuenta las recomendaciones IRIS, estas recomendaciones que les mencionaba que son recomendaciones estadísticas a nivel internacional, y también algunas recomendaciones del marco JASC, que es este marco que también les comentaba que está más enfocado a poder identificar y medir en algún momento el avance hacia las soluciones duraderas de las personas desplazadas internas, hasta en tanto superan las vulnerabilidades que resultan de su desplazamiento.
En tercer lugar, y también es un punto importante, es que el ejercicio contó con el respaldo del INEGI en la captación, validación y análisis de datos, lo que le dio una eh, solidez a la información, al ejercicio de recolección cuantitativo a través de la ECADEFI, al ser pues prácticamente la institución nacional responsable de recolectar la información a nivel nacional. Y por el otro lado, pues también permitió justo el involucramiento ya a nivel federal de instituciones para atender o generar datos sobre el desplazamiento interno y las personas desplazadas internas que eventualmente permitieran su atención. Y finalmente, pues de alguna manera, gracias a todos estos elementos que les fui mencionando previamente, pues también hubo una apropiación de los resultados por parte de actores estatales. Y aquí, regresando un poquito como al inicio, una apropiación tanto del gobierno, de instituciones estatales, también de organizaciones de sociedad civil y de las propias personas desplazadas internas. Ahora bien, en cuanto a sus oportunidades, algunas que me gustaría mencionar es que pues no permite, al menos este ejercicio no permitió conocer la magnitud del desplazamiento. Como les mencionaba, la encuesta fue no representativa. Por otro lado, fue un proceso de larga duración porque obviamente involucra el mucho irse poniendo de acuerdo y eso obviamente toma tiempo, pero también aquí pues una eventualidad. En este caso, pues el ejercicio también se vio afectado por la contingencia por COVID-19. Bueno, los resultados pues no son generalizables, el tamaño de la muestra fue relativamente pequeño, se utilizó una metodología de bola de nieve, es decir, personas fueron refiriendo a otras personas y así sucesivamente, y también fue difícil encontrar a personas desplazadas, ya que en algunos de los casos la información con la que se contaba era de algunos meses, algunos años atrás, y obviamente las personas desplazadas pues pueden moverse en el marco de este tiempo para encontrar un lugar en donde poder estar de una mejor manera. También hubieron algunos recursos limitados y finalmente hubo una diseminación conjunta limitada, es decir, hubo o hay oportunidad de diseminar de manera conjunta mucho más los resultados que se alcanzaron en el marco del ejercicio. Algunos impactos que ya se pueden ver, por un lado, y que más o menos ya lo mencionaba, pero que aquí puntualizo un poco más, es que hubo una apropiación por parte del gobierno estatal y sus dependencias. Por ejemplo, hubo una inclusión del desplazamiento interno en el Plan Estatal de Desarrollo 22-27, hubo una inclusión de recursos etiquetados para personas desplazadas internas en el presupuesto de egresos, hubo una conformación de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno en la entidad, y también se incluyó a las personas desplazadas internas como un grupo prioritario en el marco del Programa Estatal de Derechos Humanos. Por otro lado, también pues ayudó a visibilizar la problemática más allá de la entidad, con otras instituciones o con otros actores a nivel nacional e incluso internacional. Facilitó el diálogo entre actores porque pues obviamente permitió tener información a partir de la cual se pudiesen comenzar a generar diálogos entre qué problemáticas se habían identificado, cuáles eran las posibilidades que se podían ver para su atención y cuáles eran las instituciones que en su momento o eventualmente podían justo llevar a cabo esta atención. Y finalmente, y está todavía en curso, está la elaboración de un protocolo de atención a casos de desplazamiento interno que justo se está diseñando a partir de los resultados que se obtuvieron en el marco de este ejercicio de caracterización. Los principales hallazgos los voy a mencionar muy brevemente, solamente para que ustedes se den una idea de qué información puede generar este tipo de ejercicios y ya después pueden consultarla más a detalle. En cuanto a la dinámica de los desplazamientos, por ejemplo, la mayor parte de las personas provenían del estado de Chihuahua. Sin embargo, en los albergues, la totalidad de las personas desplazadas que fueron identificadas provenían de otras entidades. Por otro lado, el 81% de los desplazamientos ocurrieron con todas las personas que integraban el hogar al momento de la encuesta. Y este punto a lo mejor voy a hacer énfasis porque este dato no lo hay en ningún otro ejercicio que provee datos cuantitativos sobre personas desplazadas. Generalmente los datos que tenemos son a nivel de la persona que responde a la encuesta.
En este caso, lo que nos permite al menos tener una indicación es que no solamente se desplazan las personas que responden la encuesta, sino que al menos en Chihuahua se desplazan, es muy probable que también se desplacen otras personas que forman parte de su hogar, lo que en su momento pues implicaría un incremento en el número de personas que podemos decir que están desplazadas. Los desplazamientos son principalmente provocados por ser víctimas de la delincuencia, recibir amenazas o por el temor ante el ambiente de violencia e inseguridad. Y entre los principales agentes causales, con el 77%, pues tenemos que están narcotraficantes y sicarios. En cuanto a desplazamientos posteriores, el 48% de las encuestadas se mudaron una vez o más después de su primer desplazamiento, es decir, que hubo otra serie de desplazamientos y además el 41% pues fueron nuevamente desplazadas por cuestiones de violencia, lo que habla también de la situación de vulnerabilidad que viven las personas no solamente al momento de desplazarse, sino en momentos posteriores y en este caso incluso donde hay otros eventos de desplazamiento. El 57% de las personas fuera de albergues se sentía libre de elegir el lugar donde vivir y la mayoría prefería quedarse en el lugar actual. Es decir, de alguna manera las personas pues buscan el mejor lugar en el que puedan estar, en lo que pueden regresar a sus lugares de desplazamiento o elegir a qué otro lugar desean ir. Entre las consecuencias del desplazamiento, aquí vale la pena mencionar que las principales, como ustedes pueden ver, es el alojamiento, es decir, pues se quedan sin casa, alimentos y un vehículo en el cual trasladarse y en cuarto lugar la ropa, calzado, bienes de aseo, es decir, son necesidades pues primarias. Al momento de dejar la vivienda, y este también es un punto importante, es que solamente el 40% de las personas acudieron ante autoridades para solicitar algún tipo de apoyo. Y esto es importante en cuanto al acceso que las personas van a poder tener para ver atendidas sus necesidades. Y también da un indicador importante respecto de cuáles son en realidad qué reflejan los datos que tenemos, considerando que menos de la mitad de las personas están acudiendo con autoridades y por lo tanto del resto del 60% no se tiene información. Sobre impactos atribuidos al desplazamiento, pues la principal consecuencia pues, mencionadas fueron consecuencias psicológicas o emocionales, pérdida de empleo, interrupción de la educación y pérdida también de amigos, es decir, una pérdida de las redes sociales. En cuanto a vivienda, tierra y propiedades, obviamente es mucho más claro que antes del desplazamiento las viviendas eran propias y una vez desplazadas y al momento de la encuesta el mayor número de personas vivían en viviendas rentadas. Algunos otros es que el efecto no consiste solamente en el costo de arrendar o construir una nueva vivienda y pagar servicios en los lugares a donde son desplazadas, sino que esto también trae algunas otras consecuencias como lo son la pérdida de la autosuficiencia. Recordemos que muchas de las personas que viven en la sierra pues se dedican a la agricultura, ¿no? Y viven en tierra propia y por el otro lado también pertenecen a lugares rurales, es decir, el desplazamiento les implica dejar de poder tener su tierra, dejar de poder vivir en su casa y dejar de tener un estilo de vida más asociado a sus comunidades. Hubo algo, en cuestión de propiedades dejadas atrás, el 58% de las viviendas se encuentran abandonadas, ocupadas u ocupadas sin consentimiento, destruidas. Es decir, las personas no solamente dejan atrás sus casas, sino que en muchos de los casos, ante la imposibilidad de que regresen, esas son ocupadas por otras personas durante el tiempo en el cual no están. Condiciones de la vivienda actual, el 23% de las viviendas carece de al menos de un servicio básico, lo que básicamente nos indica un incremento en la situación de vulnerabilidad y de marginación que enfrentan las personas desplazadas al momento de dirigirse a otros lugares. También en cuanto a cuestiones de hacinamiento, pues hay un incremento o más bien una diferencia considerable entre los hogares de personas desplazadas que son indígenas, en este caso de 22%. Y bueno, en cuanto a empleo, no hay una gran diferencia entre los niveles de empleo fuera de los albergues y de la población no desplazada, pero sí es importante mencionar que el tipo de empleos tiene características pues que digamos, no las hacen no hacen esos empleos de que cumplan como con todas las características que deberían tener. Por ejemplo, son empleos en el sector informal, no hay, hay salarios bajos,
no hay opciones obviamente para el retiro, algunas veces presentan situaciones de explotación y discriminación, suelen ser trabajos temporales y obviamente pues en su conjunto son trabajos que podemos decir que son precarios. En cuanto al empleo, algunos motivos que las personas desplazadas tuvieron a las dificultades para encontrar empleo, pues están, como les mencionaba, en la naturaleza del trabajo que suelen desarrollar. Eso se liga también con que no cuentan, obviamente, con experiencia laboral, no cuentan con el nivel educativo que se solicita, hay cuestiones de discriminación, tampoco hay una posibilidad de utilizar computadoras y electrodomésticos, hay una falta de redes, que permiten también como identificar esto o acceder a estos empleos y también dificultades para integrarse a la dinámica que encuentran las personas en la ciudad. En cuanto a alimentación, tenemos que las personas desplazadas se enfrentan a inseguridad alimentaria moderada o grave en una proporción mayor a la de la población no desplazada, ¿no? Es decir, hay algunas limitaciones que trae consigo el desplazamiento interno en cuanto al acceso a alimentos. Acceso a la educación, tenemos que los adolescentes indígenas y niñas, niños y adolescentes en albergues se enfrentan a obstáculos para acudir a la escuela, que ya les había mencionado previamente. En cuanto a seguridad, más allá del hecho que causó el desplazamiento, las personas desplazadas son víctimas de delitos o reciben amenazas, perdón, en mayor medida que las personas no desplazadas, lo que también ya da un indicador importante en términos de seguridad. Y entre quienes están en los albergues, suelen sentirse más inseguras que las personas no desplazadas, lo que puede estar pues asociado a una mayor visibilidad al momento de encontrarse en espacios de alojamiento. Aquí no voy a entrar en detalle, solamente es para que ustedes sepan, ¿no? Obviamente, de las diferencias que hay con respecto a la población indígena, tanto en cuestiones de vivienda, tierra y propiedad, en cuestiones de empleo, que ya más o menos mencionamos, necesidades básicas y algunos otros impactos, que es importante porque se diferencian del grueso de la población eh, desplazada. Y para pasar y dar tiempo a Carolina, voy a pasar a las áreas de oportunidad, perdón, de posibilidad del ejercicio, y es que los ejercicios los hallazgos, perdón, del ejercicio, pues pueden ser utilizados para el fortalecimiento de políticas públicas que permitan atender a las personas desplazadas internas y para complementar la información que ya se cuenta en la materia. Los hallazgos también permiten impulsar la creación de un marco de política pública vinculante que posibilite, pues, en el ámbito de sus competencias y de manera coordinada, que las instituciones brinden una atención integral a las personas con una orientación de búsqueda de soluciones duraderas. Asimismo, que hay una respuesta integral al desplazamiento que considere las condiciones específicas que enfrentan las personas desplazadas y que limitan su acceso a la satisfacción de sus necesidades. Y finalmente, permite priorizar las acciones de detección oportuna y prevención de las causas que generan el desplazamiento a partir justo de los resultados que el ejercicio proveyó. Aquí solamente para no dejar de mencionar la identificación justo que se hizo de este andamiaje al cual pueden echar mano las personas desplazadas internas. Eso sería todo por mi parte y estoy muy atento a cualquier duda o pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta exposición de la metodología que sin duda nos deja pues en claro la importancia de estos ejercicios y sobre todo de la aplicación de estas metodologías diseñadas pues para obtener estos resultados e información apegada a la realidad, ¿no? Y con ello pues beneficiar la toma de decisiones y el desarrollo de políticas públicas enfocadas en atender las causas y consecuencias del desplazamiento. Eh, eh, Quisiera ver si puede intervenir ahora Carolina y al final dejamos la ronda de preguntas y respuestas, para que no cortemos como que con el hilo de la plática. Carolina, por favor, adelante. Muchas gracias y buen día a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Porque ando en Chihuahua. Okay. Te escuchamos bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya, perdón por los ruidos, pero andamos dando un taller en Chihuahua. Solo puntualizar lo que mencionaba
Alberto, de este ejercicio de caracterización es una fotografía, ¿no? De la realidad. Esta fotografía puede adaptarse a lo que ahora sí que quieres captar. Perdón por el ruido atrás. Lo que quieres captar para dar informe de política pública, ¿no? Para poder ajustar todas sus políticas públicas. Entonces, en este caso, como Alberto mencionaba, déjenme ver si me puedo mover. Bueno, como Alberto mencionaba, se utilizaron los criterios de soluciones duraderas, que estos criterios se toman de la guía del marco YASC, que es este comité permanente entre organismos. Y allá se habla como el tema de seguridad, el tema de acceso a mecanismos para restitución de vivienda y tierra y propiedad, temas también, por ejemplo, de reunificación familiar. Son 8 criterios, igual y los podemos proyectar, pero lo que se hizo en el caso de Chihuahua era necesario poder identificar cómo estaba la situación de las personas desplazadas en el estado en 2 perspectivas: temas de soluciones, o sea, cómo estaban en el acceso a sus derechos, que al final son esos 8 criterios, cómo estaban en comparación con las comunidades de acogida o con la población en general en Chihuahua. Por eso Alberto mencionaba esos resultados en comparación con las comunidades que no han sido desplazadas, porque es importante la medición, ¿no? Para el acceso a servicios, y también cuáles eran sus intenciones para hacer toda esta gestión, si buscaban integrarse, buscaban retornar, buscaban reubicarse. Entonces, lo que tiene este estudio es que abarcó 2 contextos diferentes en Chihuahua, tanto el contexto de la sierra, que ya mencionó Alberto, como el contexto en Juárez. Entonces, habría que modificar allá los temas. Solo quería puntualizar que estos estudios, como ya decía Alberto, son de índole colaborativos, es decir, tiene una perspectiva más amplia y al final los resultados pueden ser utilizados por las distintas instituciones, organizaciones que formaron parte. Esa es la diferencia de otros estudios que probablemente se han hecho en la zona, o algunos a lo mejor organismos tienen sus propias dinámicas, pero aquí es tener una fotografía conjunta que ayudó mucho a tener un espacio de trabajo que había, bueno, es complejo tener más de 20 actores reunidos, pero ayudó mucho a tener un piso, un coordinador, ¿no? En este caso, para ir articulando todos estos puntos con un objetivo claro, que allá es, por eso mencionaba Alberto la importancia de la metodología. Aquí se tienen notas conceptuales, se tienen términos de referencia de cuál es nuestro objetivo, quiénes vamos a formar parte y cuáles son los pasos que vamos a necesitar, ¿no? Para eso. Entonces, con ese fin, por ejemplo, las autoridades podrían proporcionar, a lo mejor yo te puedo referir, ¿no? Casos de personas desplazadas que eventualmente quieran ser contactadas, ¿no? Respetando el principio de confidencialidad, de tema de voluntariedad. Las organizaciones, por ejemplo, las parroquias, yo te puedo conseguir otras perspectivas, o sea, justo y cómo contribuir, ¿no? A ese fin. Creo que es importante mencionar que en estos casos la revisión secundaria, como decía Alberto, nos sirvió para tener un punto de partida de qué tenemos hasta ahora, de lo que queremos lograr, qué tenemos y ahora qué necesitamos. Entonces, por eso se hizo un mix de métodos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos con esta encuesta, que no quiero ser repetitiva, pero es la primera que levantó el INEGI, y justo era esta también temas de soluciones, cómo están las personas en el acceso a derechos y cómo tener preguntas claves para poder identificar a la población sin generar daño, que es nuestros principios. No se va a preguntar, bueno, cuéntanos qué es lo que te pasó, ¿no? Porque al final, pues, ¿dónde está la respuesta que se va a activar? ¿No? Si era un ejercicio justo para evaluar, tomar decisiones de política pública. Obviamente se tiene un mapa de servicios que eventualmente se pueden brindar, como atención psicosocial, etcétera. Al momento de la entrevista se tuvo esas intervenciones, pero sí cuidando un poco las preguntas. Y, y ahora, solo para puntualizar, no todo era la encuesta, por eso la importancia de tener grupos focales, entrevistas a actores claves, hacer un mapeo de la política pública para que entonces este ejercicio pudiera dar
como una perspectiva más adecuada. Ya también la importancia del seguimiento, la devolución, ¿no? El informe se presentó el año pasado a la Comisión Intersecretarial. Ahí ustedes pueden consultar. Aquí podemos, no sé si se lo mandamos, Bea, o si ya lo pusiste en el chat, Beto, el link para acceder a la encuesta del INEGI y los resultados del ejercicio, pero es importante mencionar que las notas específicas, como esos 3 enfoques temáticos, también fueron pedidos por el gobierno. ¿Por qué? Porque querían un tema de presupuesto en estas áreas. Entonces, ¿cómo priorizar como estos puntos en materia de vivienda? O sea, como los informes temáticos que se dieron. Y al final se hizo la presentación en julio de 2023. Y la devolución a las comunidades pues se brindó como las comunidades habían solicitado, que era de manera remota, ¿no? Compartirles los resultados del ejercicio que se hizo con la información. Y actualmente, por ejemplo, el gobierno de Chihuahua, a raíz de este ejercicio, vio la necesidad de hacer unos protocolos de atención al desplazamiento y mejorar su espacio de coordinación. Entonces estamos justo ahorita, por eso venimos a Chihuahua, pero para que vean que este tipo de información es enfocada a la toma de decisiones y por eso a lo mejor no se abordó tanto las causas estructurales o las causas inmediatas del desplazamiento, sino fue más como los perfiles de la población, intenciones, cómo estaban en el acceso a derechos, pero esto también se puede hacer, o sea, depende mucho del objetivo y sobre eso se va planteando los métodos de recolección y los pasos a seguir. Es todo lo que quería abordar porque ya lo comentó muy bien mi colega Alberto, pero hacer estas precisiones y que al final es muy rico, ¿no? Tener como desde la academia, sociedad civil, actores de gobierno, organismos internacionales en el desarrollo, porque cada quien puede aportar desde su trinchera. Cambio. Muchas gracias, Carolina. Pues sí, como bien comentas, estos ejercicios son importantísimos para la toma de decisiones. Y bueno, pues abriría ahora el espacio para preguntas y respuestas para las personas que nos acompañan el día de hoy. Aprovecho también para comentarles que Alberto ya nos hizo favor de poner en el chat la liga a este informe que tienen ya montado en la web y al Story Map por si alguien gusta acceder al documento, ¿no? No sé, si tienen alguna duda, por favor, nada más indíquenmelo levantando la manita para que yo pueda saber, o si no, pónganme la pregunta en el chat y yo la respondo, y yo la leo. Pues para romper el hielo, quizás porque a veces nos da un poco de pena comenzar, a mí me gustaría hacer una pregunta para ir armando la discusión y quisiera saber si ustedes consideran que este ejercicio que hacen o que hicieron en Chihuahua pudiera trasladarse a otras entidades. Por ejemplo, aquí en el caso de Chiapas, en el que cada vez los desplazamientos forzados se acrecentan más o estos casos de desplazamiento se acrecentan, ¿creen que pueda ser trasladado o tendría que generarse una metodología nueva? A cualquiera de los dos, no sé, si quieres, Alberto o Carolina. Bueno, respondo y si quieres, Alberto, también complementar. Desde luego se puede adaptar, o sea, hay muchas cosas valiosas. Por ejemplo, ya se hizo todo esta perspectiva de la encuesta, ¿no? Del formulario que se construyó, todas las preguntas, ¿no? Para los grupos focales, pero dependerá mucho de lo que se quiere captar, ¿no? Va más enfocado a los perfiles de las personas desplazadas, sus características, sus necesidades e intenciones. Nuevamente el tema de comparación, pero dependerá del contexto en el que se quiere implementar, qué tanto se modifica, se adapta o se quiere captar adicionalmente, ¿no? ¿Y para qué? O sea, siempre hacemos la pregunta del para qué de la información, qué resultados te va a derivar. Y con base en eso hay cosas que desde luego digo, es el primer ejercicio en México, ya se habían hecho en Honduras, en El Salvador. Por ejemplo, en Honduras hizo una actualización, porque primero empezaron con unos municipios, luego quisieron ampliar, ¿no? A otros municipios de manera más integral, sobre todo para informar la legislación que se estaba desarrollando, pero desde luego este tema pues dependerá de el para qué es lo que se quiere captar y con base en eso
hay muchas cosas de la metodología que podrían aplicarse, pero Beto, no sé si quieras comentar también. Sí, pues creo que, como lo menciona Caro, depende mucho del objetivo, cuáles son los datos que necesitamos, para qué es que los necesitamos y cuál es el contenido, digamos, de esa información que vamos a obtener. Por ejemplo, si necesitamos datos duros, si necesitamos más bien datos cualitativos. También implica mucho también el alcance que queremos que tenga, por ejemplo, si es una entidad, si es en ciertas comunidades, si es con una población muy en específico. Se tiene que considerar también, por ejemplo, cuestiones de las personas, por ejemplo, si son personas indígenas, si son personas en centros urbanos, si son personas en otro tipo de espacios. Es decir, eh, la metodología puede utilizarse claramente, obviamente también se tendría que afinar dependiendo de las características del contexto en el que se piensa aplicar, y también se tendría que valorar incluso si hay otras metodologías que, dependiendo de las necesidades que se tienen, pueden ser más útiles para el objetivo que se persigue. Pero básicamente, pues sí, la metodología pues está ahí, el marco JAS que está también ahí disponible para obtener indicadores, guiar las preguntas. También se cuenta con los principios rectores como un eje que puede orientar también esos ejercicios. Este, pero pues sí, a grandes rasgos, cambio. Muchas gracias, Carolina y Alberto, a ambos por la respuesta. Por ahí levantó la mano la doctora Ivonne y después la doctora Larisa. Si quieres, por favor, intervenir, Ivonne, adelante. Claro que sí, muchísimas gracias, Mariana. Y pues bueno, agradecer de manera muy profunda a Carolina y Alberto por esta participación. La verdad es que y ha sido muy interesante la presentación de la metodología, ¿no? Desde para la caracterización justamente de la población desplazada en Chihuahua. Y a mí me llamaban la atención tres cosas de la información que nos presentaban. Quiero entenderlo así. Primero, que el tiempo de desplazamiento, a mayor tiempo de desplazamiento se afecta a mayor medida el proyecto de vida de las personas desplazadas, ¿no? Es decir, a mayor tiempo en el que la persona se mantiene en esta, sin retornar a lo mejor a su comunidad de origen, mayor afectación en su calidad de vida y en el ejercicio de derechos. Y esto me viene mucho a la mente porque normalmente queremos generar institucionalización para la atención de las personas en desplazamiento, y resulta que, de acuerdo con lo que nos están presentando, esta forma de atender a las personas desplazadas de alguna manera les afecta mayormente, por ejemplo, en el caso de los niños, para acceder a la educación, ¿no? Así lo entendí de la información. Es decir, puede ser la institucionalización una manera emergente, pero no una forma de atención que se deba sostener a lo largo del tiempo. ¿O qué tanto tiempo, de acuerdo con este estudio, podría ser de alguna manera recomendable la institucionalización para la atención, por ejemplo, en albergues de las personas desplazadas? Y otra cosa que me llamó la atención es justamente que las necesidades de las personas se basaban en necesidades primarias, y yo me preguntaba si esto tenía que ver con el tiempo de desplazamiento de las personas. A lo mejor era un tiempo muy breve que tenían desplazamiento, y entonces las necesidades primarias eran las más apremiantes, y por lo tanto se enfocaba un poco más ahí la necesidad de atención. No sé, un poco esas eran mis reflexiones cuando escuchaba los resultados, que son, la verdad es que muy interesantes, y pues agradecerles, Alberto y Carolina. Quedo atenta, gracias. Adelante, quien nos quiera apoyar con la respuesta. Carolina, si gustas. Bueno, no quiero como acaparar, Alberto, si quieres comentar también. De mi lado, solo puntualizar dos cosas, que es el tema de proyecto de vida y considerar que, como decía Alberto, este estudio, uno de los hallazgos es que el principal impacto del desplazamiento sucedía en pueblos y comunidades indígenas. Entonces, el tema de lo que mencionaban de la situación, ¿no? A largo plazo, cómo se complejiza, ¿no? Porque eventualmente pues no tuviste acceso a los servicios básicos donde puedes seguir ejerciendo, ¿no? Tu cosmovisión, tus prácticas culturales. Entonces,
fue todo un reto, ¿no? También tener este enfoque cultural. Afortunadamente, en el grupo de trabajo hubieron también organizaciones y también instituciones, por ejemplo, que ahorita es lo que se llama la Secretaría de Pueblos Indígenas, que también ayudaron a tener esta perspectiva para un abordaje más correcto. Y en términos de las necesidades, pues, la pregunta fue como al momento del desplazamiento, ¿cuáles eran las necesidades más apremiantes? Así se hizo como, bueno, no exactamente en ese tono, pero fue el sentido de la pregunta de, ya que había ocurrido en sus experiencias, ¿cuál fueron, no? Y mucho lo que salió fue el tema del traslado y también el tema de seguridad, ¿no? Porque hacían estos llamados, hay considerar que Chihuahua tiene una extensión, ¿no?, geográfica muy grande, en algunos casos de difícil acceso, entonces salió mucho estas necesidades apremiantes, pero regresando, ¿no? Como una fotografía de al momento que sucedieron los hechos, y se diferenció un poco las necesidades en este momento, como más en perspectiva con las intenciones que manifestaban las personas. Pero, Beto, no sé, ¿quieres también comentar? Sí, claro. Y bueno, primero mencionar que justo algunos de los resultados que les presenté pues son unos pocos de los muchos otros resultados que se pueden ir obteniendo, ¿no? Justo en el último enlace que les compartí pueden consultar los resultados, los tabulados básicamente de la ECADEFI, y en el informe pueden encontrar además cómo es que esos resultados de la ECADEFI se pueden ver eh, fortalecidos o más detallados a partir de los grupos focales que se hicieron con personas desplazadas internas y bueno, con las otras componentes de la metodología que les mencionaba. Creo que uno de los aprendizajes o de las cuestiones que nos deja ver el ejercicio es justo estas diferencias que hay entre las distintas personas, ¿no? Ya mencionaba Caro, por ejemplo, una diferencia inicial sumamente notable y significativa entre personas desplazadas y personas no desplazadas, pero dentro de esas personas también personas desplazadas indígenas y personas desplazadas no indígenas, pero también personas desplazadas indígenas y no indígenas en albergues y personas desplazadas indígenas y no indígenas fuera de albergues, es decir, los cruces que se pueden hacer y las diferencias que tienen estas poblaciones dependiendo de cómo es que queramos verlas, creo que dificultan que podamos considerar que hay resultados como muy totalizantes. Por ejemplo, algunos de los resultados que les mencionaba es en algún momento la cuestión, por ejemplo, de alimentación, de educación, suele ser una de las necesidades más apremiantes, pero cuando pasa el tiempo puede ir siendo una necesidad menos apremiante. Pero, por ejemplo, cuestiones como de tierra, pues se perpetúan a lo largo del tiempo, no es que disminuyan si la persona ya recibió alimentación o ya recibió un espacio donde hospedarse o ya encontró un lugar donde vivir, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de propiedades de tierra puede perpetuarse por muchos años en el caso de que las personas no puedan volver por alguna razón, etcétera. Entonces, creo que más bien es en algunos perfiles, mientras más tiempo se pasen, las afectaciones se mantienen, ¿no? En algunos otros perfiles las necesidades pues, se van resolviendo de una manera más pronta. Entonces, pues sí, creo que más bien esa es como la parte interesante del estudio que permite ver cómo esos distintos cruces. Otro que no había mencionado es diferencias, por ejemplo, entre niñez y personas adultas, que también tienen otro tipo de necesidades o cuestiones de empleo que no tienen la niñez, pero que suelen ser importantes entre las personas, y también esta diferencia entre los desplazamientos que tuvieron lugar hacia núcleos urbanos, que justo tienen otras implicaciones muy distintas respecto de quienes se desplazaron a lo mejor a otras localidades rurales donde más o menos pueden preservar, por ejemplo, los estilos de vida o la cosmovisión, ¿no? Sabiendo que es uno de los componentes más importantes entre las poblaciones indígenas del país. Cambio. Muchas gracias a ambos, Carolina y Alberto, por esta respuesta. Tenemos por ahí también a la doctora Larisa que quiere participar. Adelante, Larisa, por favor. Buen día a todos y todas. Disculpo para el ruido. Yo no sé si ustedes escuchan. Ya estoy afuera de mi departamento. Entonces, mi pregunta es sobre metodología. Ah, ustedes explicaron muy bien cómo ustedes hicieron esfuerzo a resolver limitaciones de
de su muestreo, porque como instrumento es muy bien desarrollado, pero muestreo no es de campo cuantitativo, es intencional, bola de nieve y va a estar cuestionada por muchos académicos y la gente que están para allá haciendo sus encuestas con rigores. Entonces, ustedes usaron triangulación de datos, triangulación de fuentes y cómo puede justificar que sí, para estado de Chihuahua, disculpa, está bien como resultados. Mi pregunta es si, ¿cómo ustedes piensan sobre método de encuesta ah, como método para investigar población en movilidad, en contexto de movilidad, am, que es muy difícil acercar, por ejemplo, las personas, no solamente desplazados internos, ¿ya? Pero las personas migrantes internacionales en situación irregular. Si nosotros podemos usar solamente encuesta con estas todas limitaciones que hay para hacer decir que está riguroso. Es solamente quería, como usted desarrolla más sobre este método como instrumento, o es necesario acompañar este método en estos tipos de estudios con otros métodos que ustedes de hecho hicieron como focus group, entrevistas de profundidad, entrevistas de expertos, análisis de documentos. Esta es mi pregunta. ¿Cómo? ah, Gracias. Sí, muchas gracias. A lo mejor para responder, creo que deberíamos partir nuevamente como la parte del objetivo que tuvo el ejercicio de recolección de datos. En este caso era más conocer cuáles eran las características de las personas, más allá de conocer la magnitud del desplazamiento, que eso sí implicaría necesariamente el levantamiento de encuestas representativas. En ese sentido, creo que pues eso por un lado, ¿no? Como generalmente estos estudios para conocer la magnitud suelen hacerse necesariamente en el marco de un ejercicio de levantamiento de información mucho más amplio, siendo el más referido en los censos, por ejemplo, de población y vivienda, donde es el INEGI quien se asegura que efectivamente se está levantando la información del total de la población, no solamente en el estado, sino del país. Sin embargo, también hablando en términos estadísticos, las personas desplazadas internas, al igual que otras poblaciones, en términos estadísticos son consideradas personas que no, o poblaciones que no pueden ser captadas a través de metodologías de levantamiento de información cuantitativa tradicional, porque son personas que no suelen estar a lo largo y ancho de toda la entidad, sino que suelen enfocarse en ciertos municipios, en ciertas entidades, por lo que levantamientos de encuestas, por ejemplo, a nivel estatal, donde la probabilidad se distribuye a lo largo de todo el territorio de manera uniforme, no necesariamente capta los municipios o no necesariamente va a considerar a lo mejor algunos municipios que es en donde sí se concentran las personas desplazadas. En ese sentido, generalmente el levantamiento de datos estadísticos se necesita metodologías, incluso estadísticas muy particulares dentro de la parte cuantitativa tradicional. Por otro lado, pues lo que mencionaba acerca del objetivo del levantamiento, que en este caso no era conocer la magnitud, sino tener una fotografía, como mencionaba Caro, una imagen de quiénes eran las personas que estaban desplazando, sus principales necesidades, las situaciones en las que se encontraban, cuáles eran sus intenciones y cuál era el estado que guardaban respecto del acceso a derechos. Entonces creo que esa es una parte importante. Y en este mismo sentido, generalmente estas metodologías cuantitativas que no pueden aplicarse de una manera tradicional, sí suelen acompañarse de otros métodos que permiten profundizar. En este caso, por ejemplo, se recurrió a grupos focales en el sentido de alguna manera, fortalecer los hallazgos que se habían visto en las encuestas. Como les mencionaba, por ejemplo, si la encuesta nos daba una afirmación o permitía sacar como una afirmación a partir de los datos duros,
Esos datos se llevaban con personas desplazadas para, en la medida de lo posible, confirmar si los hallazgos eran correctos o incorrectos. Asimismo, también se llevaron a cabo entrevistas, por ejemplo, con personas de sociedad civil que brindaban algún tipo de atención y que también de alguna manera permitían confirmar lo que las encuestas estaban diciendo y más o menos ir teniendo como una picture desde distintos frentes que permitiera como mejorar el pixelaje de la fotografía que mencionábamos. Eso creo que sería como importante mencionar porque justo es la riqueza que tiene este tipo de ejercicios que permiten como fortalecer desde distintos puntos la recolección de datos y no quedarnos a lo mejor con metodologías tradicionales como podría ser levantar solamente una encuesta o solamente hacer grupos focales o solamente hablar con funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Cambio. Claro. Muchas gracias, Alberto. No sé si alguien más tenga una duda. Tenemos un comentario en el chat de Roque González y dice, hola, pues sí hay muchas causas de desplazamientos. Entre las pocas que he visto son también religiosos o entre localidades por extensión territorial y la delincuencia. Gracias, saludos. Gracias a ti, Roque, por el comentario. En efecto, así es. Carolina, adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, ya Alberto lo comentó muy bien, ese tema de bola de nieve ayudó mucho esta referencia y esta vinculación desde las organizaciones, desde las instituciones, desde la iglesia, o sea, como un poco vincular, ¿no? Con diversos actores, obviamente con su consentimiento. Y fue también un tema de qué tenemos disponible. Como decía Beto, no buscábamos hacer algo cuantitativamente representativo, ¿no? Si nos buscábamos hacer un perfil, conocer las características, tener una imagen, obviamente nos hubiera encantado tener una encuesta. Digo, yo no, ahí dejo a Beto como el término más adecuado, pero representativa, ¿no? Como esta parte, pero también hay que considerar el temas presupuestarios porque era el INEGI quien la estaba levantando. Entonces era con nuestras capacidades que tenemos para aportar, cómo lo podemos resolver y cómo podemos complementar, ¿no? Con otros instrumentos. Actualmente estamos viendo con INEGI para que pueda tener un acercamiento, sobre todo con personas desplazadas, con organizaciones acompañantes, inclusive podría ser con la academia, tener un perfil de cuáles son los contextos, cuáles son las realidades del desplazamiento y con base en eso se puedan tener encuestas más adecuadas que puedan levantarse considerando las realidades, ¿no? Entonces eso está ahí en el tintero. Decirles que, bueno, esperamos que este ejercicio, este informe del ejercicio de caracterización pueda ser útil, ¿no? Tú preguntabas si se puede replicar, ¿no? En Chiapas o en otros contextos, si ustedes quisieran hacer un ejercicio de esa naturaleza, digo, no tienen que ser 20 y tantos actores, puede ser, ¿no? Como todo depende del contexto, ahora sí, ¿no? Y para qué, y ahí a lo que podamos apoyar, ¿no? En la metodología, en términos de si es del interés, ¿no? De la universidad llevar a cabo o impulsar esto, creo que es necesario. Al final, la información te permite tomar decisiones, ¿no? De respuesta, de ajustarla. Entonces, ahí dejar la invitación de que si quieren promover este ejercicio, muy abiertos a colaborar y apoyar cambio. Muchas gracias, Carolina. Sin duda sí es necesario y bueno, pues decisiones informadas, ¿no? Y basadas en la realidad sobre todo, porque a veces como que las decisiones se toman y no están claramente basadas en lo que está sucediendo, ¿no? Y sobre todo en los actores o las personas que están sufriendo principalmente de desplazamiento y todas estas causas que los aquejan. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Alberto. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna intervención. Pues si no es así, lo que quisiera hacer es ahora proyectar un reconocimiento, es simbólico, es un agradecimiento simbólico por la charla, el tiempo que generosamente nos compartieron hoy ambos.
y por supuesto también a ACNUR agradecer por la colaboración con nosotros, con el proyecto Cátedras, y pues lo voy a leer, me permiten leerlo. Dice: la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a Carolina Reyes por su destacada participación como ponente de la protección de las personas desplazadas internas, conceptos clave y ejercicio de caracterización en Chihuahua, en el Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, llevada a cabo en modalidad virtual el 4 de septiembre de 2024 en el marco del proyecto 232 Investigadoras e Investigadores por México, denominado La protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Y bueno, firma, por supuesto, nuestro director del instituto, el doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas, y de la misma forma, pues la constancia a Alberto Baltasar Cruz por esta intervención que tuvo el día de hoy. Voy a dejar de compartir. Y pues obviamente, ¿no? Nuevamente agradecerles por el tiempo, por compartirnos este ejercicio tan interesante que sin duda pues será para nosotros motivo de reflexión y por supuesto también de buscar cómo a lo mejor instrumentarlo desde el Estado, ¿no? Y bueno, pues mis compañeras, la doctora Ivo, la doctora Elisa y la doctora Larisa, que son quienes encabezan el proyecto Cátedras 232, muchas gracias. Y bueno, nos vemos yo creo que en la siguiente edición del seminario, que sería el próximo miércoles, el primer miércoles de octubre. Y muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron hoy, que se dieron un tiempo para estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias. colegas. Hasta luego. Gracias.